Hola, buenas noches a todos. Les damos las buenas noches a nuestros seminarios. Les deseamos a todos la bienvenida. Es con un gran placer que Sampar Salud Animal presenta el cuarto módulo, una serie de seminarios técnicos con el objetivo de enfocar las principales tendencias y conceptos de bioseguridad y presentarlos de forma práctica y objetiva. Para el webinar de hoy presentamos el tema Bioseguridad más allá de la granja, puntos críticos que se deben tener en cuenta. ¿Cómo monitorizar nuestro programa de bioseguridad? Un asunto extremadamente relevante cuando hablamos de bioseguridad. Tendremos hoy con nosotros al doctor De Wolf, ponente de la Universidad de Gante, que es referencia cuando el tema es bioseguridad. Aprovechen el momento para intercambiar las experiencias y les deseamos un excelente evento a todos. Empezamos ahora la presentación del doctor De Wolf. Hoy vamos a tener solamente un ponente. Entonces, esa ponencia va a durar 40 minutos y después vamos a tener un espacio para la interacción, para que se puedan hacer preguntas. Les recomiendo princípios, monitoramentos e medidas específicas com o Dr. Defulfo. y medidas específicas. El doctor De Wolf es médico veterinario formado por la Universidad de Gante en Bélgica. Tiene un PhD en epidemiología veterinaria. Actualmente es profesor de epidemiología en la Universidad de Gante. Trabaja con investigaciones dirigidas a la epidemiología cuantitativa y el control de zoonosis, con énfasis en resistencia a antimicrobianos, así como prevención de enfermedades epidémicas y endémicas, centrado en la aplicación de medidas de bioseguridad. Es autor y coautor de más de 300 publicaciones científicas y del libro Bioseguridad y Producción Animal y Medicina Veterinaria. El profesor De Wolf, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme a dar esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si está funcionando. En este momento pueden ver mi pantalla. El tema de mi presentación hoy va a ser bioseguridad. Y forma parte de esta serie de presentaciones. Voy a hablar sobre diferentes elementos. Voy a empezar refiriéndome a algunos principios sobre la bioseguridad. Y después vamos a continuar con algunas medidas relativas a la bioseguridad y también me centraré en algunas medidas específicas sobre las que se me pidió que hablara más específicamente. Vamos a empezar con algunos principios. Cuando hablamos de bioseguridad, nosotros generalmente separamos la bioseguridad en 5 principios diferentes. Son principios simples, directos, pero eh, debemos discutirlos para clarificarlos. El primer principio es que debemos separar a los animales infecciosos y susceptibles. O sea, aquí ustedes pueden ver a la izquierda un cerdo infeccioso. Este cerdo puede transmitir muchas enfermedades en contacto directo con los otros cerdos o con contacto indirectos también. Cuando nosotros hablamos de la diseminación de las enfermedades, los contactos directos son sin duda los más eficientes, son los que van a hacer la transmisión con más eficiencia. Entonces, cuando nosotros tomamos medidas de bioseguridad, lo primero que debemos hacer es tratar de evitar estos contactos directos entre animales susceptibles e infecciosos. Todos estos contactos indirectos son típicamente menos eficientes, pero por otro lado ocurren. Entonces hay muchas rutas o vías de transmisión. Puede ser a través de la vestimenta, del calzado, de las alimañas roedoras. Hay otros vectores y indirectamente pueden diseminar las enfermedades. Cuando pensamos en las medidas de bioseguridad, tenemos que centrarnos en evitar estos contactos directos o indirectos. Entonces, nosotros vamos a tratar de crear una pared, un muro entre los animales susceptibles
que están en el área limpia, la zona limpia de la granja, y los otros animales, o sea, que pueden tener fuentes de infección. Puede ser alimañas, humanos, vehículos, ropas. Entonces nosotros vamos a tratar de separar estos dos grupos de una manera muy clara. A veces es imposible que no exista contacto. Cada vez que nosotros tenemos que atravesar esta barrera, esta frontera, tenemos que tomar una serie de medidas de bioseguridad. Estas medidas es tanto para las personas que van a entrar a los establos, también para otros animales que van a entrar para cuando se los alimenta. O sea, hay una serie muy grande de elementos en los que debemos pensar para evitar que las enfermedades se diseminen. Estas medidas son cruciales y van a depender de la granja y del rebaño específicamente. Entonces, las medidas son muy centradas en cada granja. Cada finca es diferente a otras. Entonces, una cosa que es muy importante y que debemos pensar cuando hablamos de estas medidas es que la bioseguridad es una actitud. Son medidas que se deben implementar diariamente. No es suficiente hacerlo una vez por semana, al mes, al año. No, hay que hacerlo diariamente. De tal modo, entonces, tenemos que crear una actitud de bioseguridad. La bioseguridad involucra muchas cosas y es importante que uno se dé cuenta de esto cuando uno quiere cambiar los niveles de bioseguridad y la aplicación de las medidas de bioseguridad. Es necesario darse cuenta que hay que cambiar la actitud del granjero, del personal, y para cambiar las actitudes demora. Esto toma tiempo. Uno no puede pensar que esto va a cambiar rápidamente después de un consejo, de que uno divulgue un cierto mensaje en relación a lo que se debe hacer. El cambio de las actitudes en relación a la bioseguridad demora, toma tiempo, exige perseverancia y convencer a todo el mundo. Mi segundo principio tiene que ver con esta tabla. En esta tabla nosotros podemos ver las principales enfermedades y muchas vías de transmisión: personas, semen, estiércol, animales domésticos y salvajes. Entonces, cada vez que hay una cruz, esto, o sea, es una ruta de transmisión que ha sido descrita. Entonces, es una vía de transmisión para todas estas enfermedades que aparecen a la izquierda. Hay algunas enfermedades que son transmitidas por diferentes rutas, pero observen en las columnas, y básicamente esta columna de los animales domésticos y salvajes es muy importante porque se transmiten muchas enfermedades a través de ello. Por otro lado, debemos tener en cuenta cuando nosotros caracterizamos o cuando clasificamos las diferentes rutas de transmisión y las diferentes medidas que se deben implementar. Si se quiere saber de dónde vienen estas tablas, bueno, escribimos este libro sobre bioseguridad, y en ese libro nosotros hemos hecho una lista de todas las enfermedades y sus rutas de transmisión, tanto para el ganado, los cerdos, los pollos. Entonces, en ese libro pueden encontrar muchísimas informaciones al respecto. Esto nos lleva al segundo principio, y es que no toda ruta de transmisión es igualmente importante. Hablé de esos contactos directos con animales vivos. Son de alto riesgo. Nosotros decimos que muchas enfermedades, cuando uno compra animales, ya está comprando la enfermedad también, y uno está pagando por ella. Entonces, el traer animales vivos es algo muy, muy serio y con mucho riesgo. Bajo riesgo, las personas eh, tienen que lavarse las manos, cambiarse las ropas y los zapatos, pero aún así pueden transmitir. Hay virus que van a sobrevivir, por ejemplo, en la nariz. Pero este es un riesgo pequeño. Lo que nosotros tenemos que priorizar en las medidas de bioseguridad que se deben tomar es, en primer lugar, lo que aparece aquí a la derecha. Y solamente después vamos a ir hacia las cosas que están enumeradas a la izquierda. A menudo las personas colocan las prioridades de manera equivocada y se dedican y ponen esfuerzo para
mitigar riesgos que son más bajos y se olvidan de los riesgos más importantes, los altos riesgos. Entonces es muy importante rankear los riesgos para poder implementar las medidas correctas. En tercer lugar, es que cuando nosotros tomamos medidas de bioseguridad, no se trata de blanco y negro, o se tiene la infección presente o no. Hay muchas infecciones en una granja, especialmente en las grandes granjas, que van a estar siempre presentes. Siempre vamos a tener coccidiosis en las granjas de pollos. Lo que importa es el nivel de la infección y la presión de infección. Entonces, nosotros tenemos que mantener la presión de infección baja y la inmunidad de los animales van a ser capaces de lidiar con ella. La bioseguridad tiene que ver con romper el ciclo de infección, reduciendo la carga sobre el sistema inmune. Y nosotros vamos a hablar de medidas como limpieza, desinfección, vacunación. No van a conseguir, digamos así, deshacerse totalmente de las infecciones, pero las van a mantener a raya. Entonces, es muy importante que no pensemos en situaciones blanco y negro. Todas las medidas de bioseguridad que se pueda tomar nos va a acercar a esa meta de evitar las enfermedades. Yo no puedo hacer todo y por eso no hago nada. No, hay que hacer cada medida adicional que se toma es un paso en la dirección correcta. El cuarto principio es este y tiene que ver con el tamaño. El tamaño importa. Vamos a pensar en el tamaño de nuestras fincas o de las granjas. Vean aquí estos, si uno es un arquero y quiere mantener la pelota fuera del arco, ¿cuál arco es más fácil de defender, el grande o el pequeño? Y naturalmente todos ustedes coincidirán que es mucho más fácil defender este arco a la izquierda de lo que es no sufrir goles en el de la derecha. Entonces, si uno tiene una granja muy grande, las cosas son mucho más complejas, van a entrar más camiones, más alimentos, van a entrar más personas que trabajan allí. Entonces, todos estos contactos adicionados son riesgos adicionales de que una infección pueda ingresar a la granja. Y una vez que la infección entra, si hay muchos animales presentes, la probabilidad de que se disemine rápidamente es mucho más grande también. Entonces, cuanto más grande sea la granja, más importante es la bioseguridad. Y por eso la bioseguridad se ha vuelto tan importante en los últimos 20 años, está directamente relacionado con el tamaño de las granjas. Las granjas han aumentado muchísimo. Entonces, en el pasado, las pequeñas granjas, uno podía darse el lujo de hacer algunos errores, pero hoy por hoy en las grandes granjas uno no puede cometer errores porque si una vez que la infección entra, los efectos y las consecuencias serán dramáticas. Otro principio es que la frecuencia importa. Cuanto más frecuentemente uno tome una medida, o sea, cuando hay la posibilidad de que se transmita una enfermedad y se comete un error, entonces vamos a suponer que hay un camión de alimento que entra a la granja todas las semanas. El riesgo de que este camión introduzca una enfermedad, vamos a pensar en un plantel de aves y Campylobacter, y vamos a suponer que hay Campylobacter en los neumáticos del camión. La probabilidad de contaminación es 1 en 1000, o sea, 0,1%. Entonces, bueno, 1 en 1000, esto es una posibilidad muy, muy pequeña. ¿Por qué preocuparme con eso? Sin embargo, este efecto, si esto se repite, la entrada de ese camión se repite 52 veces al año, porque el camión viene todas las semanas, al fin
del año, él vino 52 veces, entonces el riesgo ahora pasó a ser del 5%. Esto quiere decir 1 en 20 en lugar de 1 en 1000. Entonces, cuanto más frecuentemente se repita una cierta acción, al fin del día, más arriesgada será. Esas cosas que uno hace muy frecuentemente, uno cree que no implican riesgos, que nada va a pasar, pero un día ocurre. Entonces, cuando hay acciones que se hacen muy frecuentemente, hay que prestarles atención porque no son inofensivas. Bueno, acá están los principios de la bioseguridad. En primer lugar, separar los animales infecciosos de los susceptibles. No todas las medidas son igualmente importantes. Por otro lado, hay que reducir la presión general de infección, el tamaño importa y la frecuencia también importa. Cuanto más frecuente sea una acción, más atención debemos prestarle. Esos son los 5 principios. Vamos a hablar ahora de una serie de riesgos y uno de ellos que los organizadores del seminario me pidieron que me refiriera especialmente es el papel de las personas en la transmisión de las enfermedades. Sí, las enfermedades pueden transmitir, las personas pueden transmitir enfermedades. Los humanos son un vector mecánico y también, por ejemplo, a través de los zapatos sucios, de las manos sucias o de las ropas sucias, eh, hay bacterias, hay parásitos que uno puede cargar. Uno puede también actuar como un vector biológico. Algunos seres humanos tienen virus y esos virus pueden replicarse. Es posible a través de los excrementos, por ejemplo, y también está el contacto directo con los animales. Una vez más, nosotros tenemos que tomar medidas. Cuando los humanos entran en contacto con los animales en los establos, hay que crear medidas para evitar la transmisión. Una de las primeras cosas es que nosotros tratamos de mantener a los visitantes fuera de la granja. Las personas ajenas a la granja deben quedarse afuera y uno tiene que cercar la granja y asegurarse que hay barreras que eviten que las personas puedan entrar. Sin embargo, como dije antes, a veces hay visitantes profesionales que tienen que ingresar a la granja. Entonces hay que tomar algunas medidas de precaución y hay 3 reglas de oro. Las puse aquí en rojo. Si uno hace estas cosas correctamente y todas las veces correctamente, entonces uno habrá evitado la mayoría de los riesgos. Cada vez que se entra a un establo, la persona se cambia la ropa, se cambia el calzado, las botas, los zapatos y se lava las manos. Estas son las 3 reglas de oro que uno tiene que seguir: cambiar las ropas, cambiarse los zapatos, ponerse botas específicas y lavarse las manos. Si uno hace bien estas 3 cosas, se habrá reducido el riesgo de infección en la granja dramáticamente. Para hacerlo, nosotros usamos una barrera sanitaria. Entonces, a la entrada del establo, donde están todas las instalaciones para poder cambiarse la ropa, donde uno se puede lavar las manos, etcétera. Vamos a seguir un cierto orden para hacer esas cosas. En primer lugar, vamos a tener un lado que es el lado sucio, del otro lado tenemos el lado limpio y tenemos una barrera física, claro, en este caso es un banco. Es una barrera física entre esa área sucia y el área limpia. Entonces, cuando uno entra, tiene que registrar su nombre, porque ahí al registrarlo, todos los visitantes, uno puede saber quién entró. Es una cuestión
tecnológica cada vez que alguien escribe su nombre en el registro, es una persona que puede ser rastreada, que puede ser identificada. Aquí uno se saca los sacos, eh, las chaquetas y los zapatos. Quiero destacar muchísimo el tema de lavarse las manos. Esto es muy, muy importante. A veces las personas se cambian los zapatos, se cambian la ropa, pero no se lavan las manos. Es algo simple, es algo barato y es de fundamental importancia. Es necesario pensar al respecto. Y para poder lavarse las manos, uno necesita eh, una buena pileta, un buen lavabo. Entonces, imagínense si alguien va a lavarse las manos en esas condiciones. Tiene que ser así como aparecen estas fotos. De esta manera las personas van a estar motivadas a lavarse las manos. A uno atravesó ese banco, uno puede también ducharse, es una posibilidad. El valor agregado de la ducha es que uno se asegura que las personas se cambiaron de ropa y se lavaron las manos y también se lavaron el pelo. Y uno está tomando medidas que son menos arriesgadas. Entonces, para mí, ducharse no es imprescindible. Si la persona se cambia el calzado, la ropa y se lava las manos, es suficiente, pero si usted prefiere instalar una ducha, asegúrese de que es una buena ducha. Aquí tenemos este banco que divide, esa barrera física que divide el área limpia de la sucia y Y puede ser simple, no tiene por qué ser caro, puede ser muy simple, pero es importante tener esa barrera física para demostrar dónde el área sucia termina y dónde empieza el área limpia. Uno puede usar este tipo de duchas. Estas duchas no son muy buenas. Si uno tiene una ducha que entra y sale en el mismo lugar, uno sale del lado sucio, entra a la ducha y al salir sale nuevamente en el lado sucio. Entonces hay una posible recontaminación en ese caso. Este es mejor, uno entra por este lado, el lado sucio, para entrar a la ducha y se sale por el lado limpio. Eso es mucho mejor. Lo que es muchísimo mejor es tener este tipo de duchas con un corredor, que uno entra por un lado, se ducha y sale por el otro lado. Entonces uno atraviesa la ducha, está en medio, uno entra por el lado sucio y sale por el lado limpio. Esa es la situación ideal. El próximo paso es que nosotros vamos a pasar a ese lado, a esa área limpia. Y ahí me voy a poner un overol, un mono limpio. Es mucho mejor tener botas específicas de la granja que están limpias y desinfectadas que traer las propias botas. Si usted es un visitante, un consultor, un veterinario, etcétera, lo ideal es usar botas específicamente dedicadas para uso en la granja y uno puede la manera de probar las botas y ver si son realmente buenas, es llenarlas de agua y ver si sale agua. Entonces, es lo ideal es tener botas específicamente para la granja y esas botas deben ser desinfectadas antes de entrar a los establos, aunque sean específicamente de la granja. Ellas tienen que ser desinfectadas. Todos los visitantes y todo el personal de la granja también. A veces parece que las medidas de bioseguridad que uno exige a los a los visitantes son más altos que al personal. En algunas granjas he notado esto, que los visitantes tienen que ducharse, pero el personal de la granja no. Eso, esa no es una buena política, no es una buena manera de trabajar.
todo el mundo tiene que seguir las mismas medidas y específicamente los trabajadores de la granja, porque son aquellas personas que entran una y otra vez. Con ellos hay que ser más estricto aún. Las medidas tienen que ser muy, muy rígidas, aún más rígidas que para los visitantes que van de vez en cuando. Vean aquí las suelas de estas botas. Aquí las vemos a la izquierda sucias y hacia la derecha cada vez más limpias. Aquí tenemos botas sucias, gran crecimiento bacteriano. También en estas que están limpias pero no desinfectadas, aún vemos algún crecimiento bacteriano. Y si vamos aquí a la derecha y tenemos botas que están totalmente limpias y desinfectadas, no vamos a encontrar ningún crecimiento bacteriano. Podemos ver claramente las diferencias y no necesito decirles que las botas de la derecha son las ideales para poder entrar a los establos. Tenemos estos baños de desinfección para las botas, pero hay que ser muy cuidadoso con ellos, porque a veces están en esas condiciones y si están sucios así, no están desinfectando, pero son baños de reinfección o de infección. Entonces, un buen baño de desinfección tiene que estar con agua limpia, tiene que ser usado correctamente, el fluido de desinfección tiene que ser sustituido frecuentemente y tiene que estar lo suficientemente caliente. En Europa hay varias regiones en que es muy frío y el efecto de la desinfección va a demorar más en actuar, entonces tenemos que aumentar el tiempo de contacto. Porque muchas veces las personas usan poquísimo tiempo, unos poquitos segundos, y a veces uno necesita quedar por lo menos 2 o 3 minutos en contacto con el desinfectante para que pueda tener su efecto total. Soy muy escéptico en relación a estos baños de desinfección porque a menudo se usan muy mal. Es mejor usar calzado específico para la granja, que son calzados que serán lavados y desinfectados después del uso. Cuando uno tiene que darse cuenta también de que las bacterias pueden estar contaminadas cuando entran ciertos materiales a la granja. Debemos tener una serie de soluciones y sistemas en que se colocan los materiales de un lado, pasan por luz UV, que tiene una acción desinfectante, y del otro lado uno puede retirar el material del sistema. Eh, ¿Qué podemos decir sobre el tiempo de inactividad? En mi introducción hablé de los principios y de la probabilidad de que algunas bacterias y virus puedan sobrevivir en la nariz de las personas por días o horas o días. Esto es muy poco probable, pero entonces ese tiempo de inactividad de 24 horas o 48 horas está basado en poco conocimiento, tiene poca evidencia científica por detrás. 48 horas sin cerdos o 48 horas sin en el caso de cuando uno es un visitante, uno tiene que quedar todas esas horas lejos de la especie animal para poder ir a visitar otra granja. Bueno, esto sin duda va a desestimular los visitantes que no son deseados, pero no tiene un beneficio adicional en términos de reglas de bioseguridad. Hay que cumplir las reglas de bioseguridad, de cambiar las ropas, cambiarse las botas y lavarse las manos. Siguiendo esas 3 cosas cuidadosamente, no hay por qué mantenerse esos largos periodos sin poder acceder a otra granja.
Y sin duda, si uno tiene ese 48 horas y uno pasó fuera de una granja 48 horas y entra a otra granja con calzados y ropas sucias, eh, va a causar contaminación porque uno tendría que mantenerse 6 meses alejado para evitar eh, contaminar, porque hay materiales orgánicos que pueden sobrevivir semanas o meses incluso. Entonces, este tiempo de alejamiento no sustituye las medidas básicas de bioseguridad. Cuando uno aplica las medidas, ese tiempo de alejamiento no hace mucho sentido, a no ser tener un efecto psicológico. En relación a los humanos y a la transmisión de los seres humanos de las enfermedades, los mensajes principales son que cuando alguien entra en contacto con los animales debe utilizar ropas limpias específicas para la granja, también calzado limpio y desinfectado y lavarse las manos. ¿Qué podemos decir sobre los camiones? Los camiones, además de las personas, entran a la granja y pueden transmitir enfermedades. El principio básico es que los camiones tienen que limpiarse y desinfectarse cuando llegan a la granja. Idealmente están vacíos. Entonces los camiones que llegan están vacíos. Entonces ellos están totalmente vacíos, van a poder limpiarse y desinfectarse. El riesgo es muy bajo. Ahora, si el camión llega cargado por la mitad con animales que vienen de otra granja, ese camión es muy peligroso. Es mejor mantenerlo fuera de la granja y se aconseja llevar a los animales hasta el camión. Idealmente, solo permita camiones vacíos que entren a la granja. Es importante que los camiones queden en el área sucia de la granja. Yo no tengo aquí tiempo para explicar sobre el área limpia y el área sucia, pero la idea es que el área limpia es donde están los animales y el área sucia es donde todo el mundo anda, las personas, los visitantes, los camiones. Mientras el camión está en la zona sucia, su riesgo de contaminación es bajo. Es también importante que el conductor del camión, que usted se haga cargo de esa persona, que porque él o ella puede estar contaminada. Entonces, cuando llega un conductor, una conductora, esa persona no puede entrar e ir a los establos. Esa persona tiene que quedar lejos de los galpones porque el conductor potencialmente puede haber estado en contacto con otros animales antes y puede estar contaminado. Entonces puede tener sus ropas, sus manos, sus zapatos contaminados y transmitir enfermedades. Si pensamos en el aspecto de limpiar y desinfectar el camión, deben pensar en los 7 pasos del protocolo de una buena limpieza y desinfección. Me gustaría poder hablar sobre cada uno de estos 7 pasos, pero como no tenemos tiempo, lo resumí aquí. Una buena limpieza y desinfección involucra remover todo lo material orgánico. No se puede desinfectar una superficie sucia. Esto vale para los camiones. Si empieza a desinfectar superficies que están aún sucias, la desinfección no va a funcionar bien. Entonces, en primer lugar, vamos a retirar el material orgánico. En segundo lugar, hay que limpiar, hay que lavar el camión con detergente, con jabón. Ah, no se puede subestimar la importancia del jabón. El jabón afloja la suciedad, los materiales y también las capas de grasa y permite que se pueda sacar todo. Después se hace una limpieza de alta presión por la parte de afuera y de adentro. Después permitimos que el camión se seca y solamente en ese momento que vamos a poder
pasar a la desinfección. Es muy importante evitar desinfectar superficies húmedas. Entonces hay que dejar que el camión seque y solamente después desinfectarlo. También después de la desinfección tenemos otra etapa de secado, porque pueden haber residuos de la desinfección, y finalmente lo ideal es que nosotros podamos hacer una prueba de la calidad de nuestro proceso de limpieza. Toma tiempo, es trabajoso, pero son cosas muy importantes que deben hacerse para limpiar y desinfectar el camión. Un estudio que nosotros hicimos fue en una granja de pollos. Antes de la limpieza, nosotros encontramos en ese caso 80.000 bacterias por centímetro cuadrado. O sea, 10 a la 4.9 de bacterias por centímetro. Después de la limpieza, las bacterias se habían reducido a 800 por centímetro cuadrado. O sea, es 99% de las bacterias fueron retiradas simplemente a través de la limpieza. La limpieza es un paso muy importante. En segundo lugar, después de la limpieza, nosotros hicimos la desinfección, y con la desinfección llegamos a las 25 bacterias por centímetros cuadrados. Entonces, esto muestra, digamos así, es un ejemplo de lo que ocurre con virus y con los riesgos que corremos. Nosotros pasamos entonces de 80.000 y terminamos después de la limpieza y desinfección con 25 por centímetro cuadrado. ¿Qué aprendemos con esto? Dos cosas. En primer lugar, que incluso después de una buena limpieza y una buena desinfección, nosotros no tenemos una situación totalmente aséptica. Si uno limpia y desinfecta, siempre habrán residuos de agentes infecciosos presentes. No es posible pensar que podamos evitarlos totalmente. Lo otro que aprendemos es que, en primer lugar, hay que limpiar muy bien antes de pasar la desinfección. Este es un ejemplo de un galpón de pollos. Y a menudo nosotros vemos la aplicación de desinfectantes en camiones, por ejemplo, y nosotros sabemos que esto no funciona bien. En primer lugar, hay que limpiar el camión y solamente después desinfectarlo. Esto me trae a la última parte de mi presentación, y les voy a presentar el BioCheck Gent System. Es una herramienta que hemos desarrollado para cuantificar la bioseguridad. Como se mencionó en la introducción, la cuantificación de la bioseguridad es muy importante. ¿Cómo se están aplicando las medidas en campo y cómo puedo medir lo que estoy haciendo? Porque si uno no puede medir la bioseguridad, no va a poder mejorarlo. En el pasado, nosotros no teníamos una herramienta disponible para hacerlo, y por eso nosotros creamos este sistema de puntuación. Está en varios idiomas, por ejemplo el español, y para diferentes especies animales. Tenemos BioCheck para cerdos, para aves, y tenemos diferentes checks para ganado de carne, ganado de leche, etcétera. Es totalmente gratuito. Entonces, quien tenga interés puede ir a este sitio web y va a los cuestionarios y completa los cuestionarios completamente, y es totalmente gratis. Y nosotros lo hemos visto siendo usado en Argentina, en Brasil, en México. Hay muchísimos países que ya están utilizando este sistema BioCheck para las diferentes especies animales. En este momento está siendo usado en más de 70 países y tenemos más de 28.000 ingresos en el mundo de diferentes granjas que han completado, han rellenado el cuestionario.
Y este conjunto de datos está creciendo rápidamente, lo que nos permite evaluar el nivel de bioseguridad promedio de los diferentes países. Si BioCheck es usado frecuentemente en un país, nosotros podemos medir y evaluar, o sea, calcular los promedios nacionales de bioseguridad, y de esa manera usted va a poder comparar la situación de su granja con la situación general del país. Es por eso que este sistema es tan útil, porque uno hace una evaluación de la granja, hace un informe y puede comparar las puntuaciones que aparecen en el informe entre los diferentes rebaños. También puede comparar las puntuaciones entre diferentes países para saber cómo está su país en relación a los países limítrofes, y también puede comparar las puntuaciones a lo largo del tiempo y cómo han ido evolucionando. Digamos que tiene un grupo de granjas en una empresa y quiere evaluar la calidad de la bioseguridad en cada una de estas granjas. Puede hacer el biocheck, es un trabajo de media hora, es fácil de hacer, y después puede inmediatamente comparar estas puntuaciones de las diferentes granjas para ver dónde está el nivel de bioseguridad y ver dónde están los puntos débiles y los puntos que necesitan mejorarse. Para hacerlo, el sistema BioCheck es único, ya que es un sistema de puntuación basado en los riesgos. Cada pregunta está basada en cada pregunta del cuestionario va a tener diferentes pesos, o sea, son ponderadas, puntuaciones ponderadas, alto riesgo, y dependiendo de la importancia, uno va a recibir entonces diferentes evaluaciones. Todo esto está basado en investigaciones científicas, y también se va a identificar la importancia de esos diferentes riesgos. Como les dije antes, ustedes pueden ir a nuestro sitio web. Van a encontrar preguntas que tienen que ver con la bioseguridad externa, que tiene que ver con los patógenos que pueden entrar a la granja, y los patógenos internos, cómo evitar la diseminación de patógenos dentro de la granja. También examinamos las diferentes subcategorías. Les mostraré en el informe. Y tenemos, en cada una de estas subcategorías tenemos múltiples preguntas. Ustedes van a tener este informe que pueden ver aquí a la derecha, con las puntuaciones que van de 0 a 100%. 100% es la situación perfecta, está todo perfecto, no tiene nada que hacer en términos de bioseguridad. Si es solamente el 40%, hay mucho por hacer y mejorar. Y si uno recibe números rojos, quiere decir que está por debajo del promedio del país. Entonces, como pueden ver, el promedio del país se compara al promedio mundial. Les voy a mostrar un poquito más sobre los diferentes informes que dan información sobre los diferentes, la situación externa, la situación interna, cuando se compran, por ejemplo, animales, pollitos de un día, o cómo está la situación del alimento y el agua, la remoción de estiércol y carcasas. Y si yo tuviera que darle un consejo a esta granja basada en tomando como base este informe, diría que hay que hacer algo en esa granja en lo concerniente al suministro de materiales, porque vean que está muy bajo, la limpieza y desinfección está relativamente bajo. Entonces, estas son las cosas donde uno puede mejorar. En esta granja específica podemos aconsejar sobre cómo pueden mejorar la situación. También el informe es traducido en estos diagramas.
Entonces, es una herramienta muy eficiente para cuantificar la bioseguridad. Elucida los puntos fuertes y débiles de la granja y ayuda a priorizar para mejorar y monitorizar el estado de bioseguridad. El sistema es una herramienta de soporte y de consejería. Nosotros tenemos el uso básico, que es totalmente gratis para aquellos que quieren usarlo frecuentemente, pueden volverse un usuario avanzado y ahí van a tener otras funcionalidades. Ustedes van a recibir una serie de informes que van a ser creados automáticamente sobre la situación de la granja. Entonces ahí podrán comparar la granja de ustedes con otras granjas u otras granjas de la empresa. Van a ver también la trayectoria de las mejoras como un usuario avanzado. Pueden hacer muchas cosas. Aquí tenemos un informe avanzado, hay fotos, y cuando se crea ese tipo de informes, lleva unas 2 horas de trabajo con el sistema BioCheck. Este informe es creado automáticamente, una cosa que de otra manera llevaría 2 horas. Entonces, esto puede ayudar muchísimo a aquellos que son profesionales que trabajan con las granjas para poder orientar a los dueños. Aquí también, cuando la persona es un usuario avanzado, puede hacer un benchmarking con los promedios del país y puede decir, bueno, como empresa puede decir, bueno, el promedio nacional no es bueno, yo quiero ser mejor, mis metas son más altas. Entonces uno va a poder ver si la granja está alcanzando las metas o no. Esta esta es una evaluación de las puntuaciones y su evolución, mostrando si una granja está mejorando o no. ¿Y cómo usamos este BioCheck? Nosotros lo utilizamos cuando visitamos a las granjas. Nosotros hacemos la encuesta y podemos rellenarlo en el computador, en la oficina, y tomando como base todas estas informaciones, nosotros vamos a generar consejos, nosotros vamos a contestar las preguntas, podemos generar entonces consejos para que la granja pueda mejorar. Y son consejos muy específicos porque la granja va a tener que trabajar en las medidas más importantes primero. O sea, hay una priorización. Bueno, si ustedes quieren aprender más al respecto, hay diferentes módulos, y si quiere volverse un usuario avanzado, hay 7 módulos de aprendizaje sobre bioseguridad y el uso de esta herramienta. Y nosotros también tenemos un canal en YouTube con diferentes videos que explican los componentes de la bioseguridad, que son muy fáciles, con mensajes claros y directos. Me gustaría agradecerles por la atención. Creo que me extendí un poquito más de lo planeado, pero espero que haya alcanzado las expectativas de ustedes. Muchísimas gracias, y si tienen preguntas, estoy a las órdenes. Muchas gracias por la excelente presentación, doctor De Wolf. Ahora vamos a empezar con la fase de preguntas y respuestas. Pueden enviar las preguntas por el chat para que el doctor De Wolf pueda contestarles. La primera pregunta es de Gabriela Salazar y dice si el BioCheck está disponible en portugués. Desafortunadamente voy a chequear, pero no creo que lo
tengamos en portugués aún. No tenemos la versión en portugués aún. Déjenme ver. No, lo tenemos en español, pero no lo tenemos aún en portugués. Siempre estamos buscando aliados que nos ayuden a traducir las preguntas. Entonces, si alguien se siente tentado a ayudarnos, nosotros queremos expandir a portugués también. Aprovechando lo que usted acaba de decir, otra pregunta relacionada a BioCheck. BioCheck se basa en riesgos y pesos. Cada variable tiene un peso, ¿correcto? Ese es un patrón dentro del sistema BioCheck, o eso puede ser customizado de acuerdo con la característica productiva de cada uno de los países o de cada país. No es posible personalizar las puntuaciones atribuidas a los riesgos. Las puntuaciones son fijas, pero nosotros estamos trabajando en desarrollar más el sistema BioCheck, en que vamos a hacer los pesos dependientes del contexto, o sea, situaciones específicas de vida, por ejemplo, presencia de animales salvajes, el tamaño de la granja, la densidad de animales. Nosotros vamos a poder adaptar los pesos, las ponderaciones a esas situaciones, pero quiero subrayar que se usa en diferentes países del mundo y todo el mundo hasta ahora está muy satisfecho de cómo funciona. Entonces, si ustedes se sienten inseguros, si esos pesos o ponderaciones son válidas para la situación específica de cada uno de ustedes, les sugiero que lo usen, porque como les dije, es gratis, no tienen que pagar por él. Vean entonces si se aplica a la situación específica de ustedes y vean cómo es su desempeño. Y aprovechando lo que acaba de decir usted, profesor, ¿cuál sería la frecuencia adecuada para hacer una auditoría en las granjas de aves y cerdos? Es una buena pregunta. Lo que nosotros típicamente hacemos es cada 6 meses. Nosotros hacemos una evaluación, damos consejos, y necesitamos darle tiempo al dueño de la finca que se adapte. Entonces, si uno va demasiado temprano, las cosas no habrán cambiado lo suficiente. Creo que un marco de tiempo de 6 meses es lo que uno necesita. Si uno va demasiado tarde, no hay suficiente motivación para que el granjero para que el dueño de la propiedad haga los cambios que deben implementarse. Tenemos aquí una pregunta más. Se habló de probar la eficacia de un programa de desinfección. ¿Cómo podemos hacer para probar nuestro proceso de desinfección? Hay varios métodos. El método básico es cuando nosotros utilizamos los placas de Petri y ahí hacemos utilizamos sistemas bacterianos. En 1 o 2 días uno puede leer el número de colonias en estas placas y esto nos va a indicar el nivel de contaminación. Hay sistemas sofisticados en que uno puede ver cuán contaminado está el área, haciendo hisopados. Nosotros también usamos sistemas MITRES. Ellos no están estandarizados, pero se dice que
da para trabajar bien con ellos. En este momento yo uso especialmente estas placas de contacto, las placas de Petri. Cuando uno usa este tipo de placas, tiene que elegir los lugares correctos para ver si la desinfección fue bien hecha. Vaya a lugares donde hay grietas o atrás de los comederos, esos lugares que son más difíciles de acceder, porque uno tiene que ver si la limpieza y la desinfección está siendo bien hecha en esos lugares. Considerando los riesgos de bajo y alto riesgo de la fuente de contaminación, ¿cuál ¿cómo saber qué rango de bioseguridad está involucrado con el desafío sanitario de la granja? No hay una manera exacta de hacerlo. Uno no puede ver exactamente cuál es la ruta o la vía de introducción o de transmisión del virus o de la bacteria, porque el virus y la bacteria no te va a decir cómo llegó. O los niveles de riesgo y las puntuaciones que atribuimos provienen de muchos estudios científicos, estudios biológicos en que se compararon múltiples granjas y vemos que las granjas que implementan ciertas medidas tienen bajos riesgos y las que no tienen altos riesgos. Los estudios epidemiológicos y ambientales también son muy importantes y hacen ese rastreo, esa trazabilidad. Uno sabe que a veces hay una persona específica que entró y contaminó, pero esto es muy raro. De hecho, es la excepción cuando uno puede identificar tan claramente la gente que contaminó. Profesor, ¿el control de vectores es importante dentro de un sistema o de un programa de bioseguridad? ¿Qué importancia tendrían las moscas cuando uno habla de bioseguridad? Las moscas transmiten varias enfermedades, especialmente si son mosquitos que pican a los animales. En ese proceso pueden transmitir muchas infecciones. Entonces, son importantes, especialmente si hay otras granjas en las cercanías. Si su vecino más cercano está a varios kilómetros de distancia, las moscas nos van a volar esa larga distancia. Entonces, depende mucho de la ubicación. Si uno tiene también, hay animales salvajes en los alrededores, los mosquitos pueden picar a esos animales salvajes y después entrar a los establos, a los galpones y transmitir enfermedades. Va a depender mucho del contexto, el tipo de riesgo que se corre. Hay que tratar de mantener las moscas y los insectos alejados y hay que tratar de limitar el número de moscas. Y las moscas no solamente transmiten enfermedades, pero también molestan a los animales, afectan el bienestar del rebaño. ¿Qué puede decirnos sobre el bajo riesgo de con alta frecuencia en el caso de los camiones? ¿Qué impacto habría o tendrían los camiones en estas granjas de animales? Si hay una falla en la bioseguridad, ¿qué tipo de riesgo pueden involucrar esos camiones que llegan a la granja? El riesgo es que a través de él
camión, los patógenos pueden entrar a la granja. Entonces, si no limpia y desinfecta eh, el camión puede ingresarlos a la granja. Y a propósito de lo que acaba de mencionar sobre el riesgo de los camiones, ¿cuál es el riesgo de que las personas puedan introducir nuevas enfermedades a través al sistema de producción, a través de el contacto de los empleados con los animales? Ese riesgo es cuantificado. Introducción de enfermedades a través de personas. Es una pregunta muy difícil de contestar. Depende de la enfermedad. Las diferentes enfermedades se transmiten de diferentes maneras, entonces no puedo decir, no puedo mencionar un porcentaje, 5% de las enfermedades o 10% de las enfermedades. Va a depender muchísimo de qué enfermedades están presentes en su granja y también el número de personas que entra a la granja, pero sin lugar a dudas, las personas tienen alto riesgo y pueden traer muchas enfermedades. Es la persona que carga muchos materiales orgánicos, y en estos materiales orgánicos pueden haber parásitos, virus, bacterias que ingresan a las instalaciones. Entonces, es indiscutible que las personas pueden hacer entrar muchísimos patógenos a la granja. Les expliqué las medidas que se deben tomar para evitar que las personas puedan traer o ingresar con esos agentes infecciosos a la propiedad. Gabriela Bermúdez pregunta, hablando de los términos de biocontención y bioexclusión que forman parte de la bioseguridad en América Latina, ¿y cuál es el porcentaje de granjas? ¿Cuál es el porcentaje de las granjas que consideran esos términos, biocontención y bioexclusión? No, no conseguí entender la pregunta. Hablando de los términos de biocontención y bioexclusión, ¿qué entiende usted? Yo no uso esos términos frecuentemente. Yo hablo de bioseguridad interna y externa, que es mucho más fácil de entender. Biocontención es evitar que los patógenos entren a la granja, y bioexclusión, evitar que los patógenos salgan de la granja. Pero ambos están incluidos en la idea de bioseguridad externa. Y la bioseguridad externa, vamos a suponer, tenemos una granja y creamos o construimos un escudo alrededor de la granja para evitar que nada entre y que nada salga. Eso es lo que nosotros queremos hacer a través de la bioseguridad externa. El otro componente es la bioseguridad interna, y es todo aquello, todas las medidas que se toman dentro de la granja para evitar que los patógenos vayan de un galpón al otro, de un establo al otro, de un grupo de edad a otro. Es mucho más fácil hablar de bioseguridad externa e interna que hablar de biocontención o bioexclusión u otros términos difíciles para explicar lo que acabé de decir. Una pregunta más de Manuel Fernández ahora. Usted mencionó que no era necesario, en el caso de granjas de reproductores sería muy peligroso.
si los trabajadores... usted dijo que no es necesario tomar una ducha al entrar a la granja, pero cuando se trata de granjas de reproductores, ¿no sería muy peligroso si si el personal que tiene ese tipo de animales también en su casa entrase a la granja sin bañarse? Bueno, no. Sí, sí toman todas las medidas, o sea, se cambian de ropa, se lavan las manos y se cambian los zapatos, tendrá, habrá evitado prácticamente todos los riesgos. Yo no estoy contra el ducharse, a mí me encantaría que todo el mundo se tomara una ducha, pero tiene que ser buenas duchas y hay que asegurarse que todo el mundo lo haga, porque lo que yo veo es que lleva tiempo y después de algunos meses o años se paran de usar la ducha y las personas entran a la granja con las ropas sucias, con las botas sucias y lavarse las manos. Entonces, a veces es mejor hacer que las medidas sean más simples, más sencillas y más fáciles e insistir que se apliquen adecuadamente, porque a veces uno tiene un alto nivel de medidas, pero hay muchos errores en su aplicación. Si la ducha se hace bien y uno tiene un duchero en el cual se entra y se sale por un lado diferente, estoy súper a favor. No estoy diciendo que paren de usar la ducha, ¿no? Profesor, tenemos una pregunta muy interesante de Rodrigo. Él pregunta si BioCheck es utilizado en algún país para medir la vulnerabilidad de la introducción de nuevos agentes en determinado país. No evalúa la bioseguridad a nivel del país, pero sí a nivel de la granja. Entonces, no va a ofrecer un efecto en el país, pero si hay una buena evaluación de la bioseguridad en la granja y en varias granjas del país, el promedio, la puntuación promedio que se obtendrá va a también indicar la vulnerabilidad en el ámbito del país. Nosotros en Europa tenemos varios países que están usando biocheck sistemáticamente. Cada granja lo rellena una vez al año, por lo menos. Bélgica, Italia, Irlanda, Finlandia. En esos países nosotros tenemos muchísimos datos sobre el nivel de bioseguridad y tomando como base eso, nosotros también conocemos la vulnerabilidad del país o de ese sector en el país. Entonces puede usarse también de ese modo, pero en ese caso es necesario tener muchas granjas que hayan completado, que hayan rellenado el sistema, el cuestionario, en fin. El profesor de Wolf, muchísimas gracias debido a la hora. Todas las preguntas que no pudieron ser contestadas se le enviarán al profesor y las respuestas se devolverán a los participantes a través de los emails registrados. Le agradecemos por su participación y por haber participado en nuestro seminario. Muchas gracias, profesor de Wolf, por su presentación. Sin duda es una oportunidad para que podamos migrar con el BioCheck al portugués. Le agradecemos a todos por la participación durante el evento, también el trabajo de los bastidores, todos aquellos que están haciendo que este evento ocurra, a los traductores, agradecerles a todos. Y vamos ahora a cerrar el módulo 4. Nos encontramos una vez más el 17 de noviembre en este mismo horario con el quinto y último módulo de seminario sobre bioseguridad. Ese día hablaremos. ¿Qué tenemos de nuevas oportunidades en bioseguridad? Por favor, síganos en las redes sociales de Sampar para estar
enterarse de las novedades. Los esperamos y los vemos en noviembre. Muchas gracias. Adiós.